La ventisca había enterrado a Millbrook, Colorado, bajo 15 centímetros de silencio absoluto. Carter Williams y su pastor alemán, Rex, se abrían paso a través de la oscuridad previa al amanecer, a las 5:30 de la mañana, sus alientos fantasmales evaporándose en el aire helado como susurros de vida en un mundo congelado. Rex súbitamente estalló en ladridos frenéticos, arañando la nieve cerca del puente Old Creek con una intensidad desesperada que hizo que el corazón de Carter latiera como un tambor de guerra. Cuando apartó el polvo blanco con manos temblorosas, el mundo se detuvo. Una patrulla policial yacía aplastada y volcada, la sangre pintando la nieve prístina en trazos carmesí que contrastaban con la pureza del amanecer invernal. Dentro del metal retorcido, una oficial colgaba inmóvil de su cinturón de seguridad, su rostro pálido como la nieve misma, los labios azulados por el frío implacable que había estado robándole la vida gota a gota. «Oficial Hayes, placa número 247», susurró a través de dientes que castañeteaban como huesos secos, antes de que sus ojos se revolvieran hacia atrás, perdidos en la inconsciencia. Pero cuando Carter se acercó para liberarla de su prisión de metal, Rex se paralizó a mitad del ladrido, su cuerpo entero volviéndose rígido como piedra tallada. Los ojos amarillos del perro se fijaron en la línea oscura de árboles detrás de ellos, el pelo del cuello erizándose mientras un gruñido bajo resonaba desde su garganta como el eco de una tormenta distante. En ese silencio mortal, Carter comprendió con una claridad cristalina que no estaban solos. Las manos de Carter temblaban mientras forcejeaba con la puerta aplastada del conductor, el metal chillando contra metal, como un lamento primitivo. El uniforme de la mujer estaba empapado, su placa captando la poca luz de luna que se filtraba a través de las nubes de tormenta como un faro perdido en la vastedad blanca. Su respiración llegaba en bocanadas superficiales que apenas empañaban el aire frígido, cada exhalación una lucha desesperada contra el frío que intentaba reclamarla. Rex ahora circulaba alrededor de ellos, las orejas aplastadas, la nariz trabajando frenéticamente como si detectara aromas que no pertenecían a su rutina matutina silenciosa. Carter había cargado soldados heridos antes, pero sus manos se sentían torpes en los guantes gruesos, mientras trabajaba para desabrochar su cinturón de seguridad. Cada movimiento una batalla contra el tiempo y la desesperación. «¿Me oyes?», susurró, su voz tragada por la nieve que caía como una manta de olvido. No hubo respuesta, solo el suave susurro de copos de nieve golpeando el suelo y el continuo gruñido bajo de Rex. El perro seguía mirando entre el oficial inconsciente y el busque, su lenguaje corporal gritando peligro, de una manera que hizo que los instintos militares de Carter cobraran vida como llamas avivadas por el viento. Algo estaba terriblemente mal más allá del obvio accidente. Los vellos en la nuca de Carter se erizaron mientras levantaba la forma inerte de la mujer, su cabeza cayendo contra su hombro como una flor marchita. El viaje de regreso a su casa se sintió eterno, sus botas hundiéndose profundamente en el polvo fresco con cada paso que resonaba en el silencio sepulcral del amanecer. Rex lideraba el camino, constantemente verificando detrás de ellos, su nariz negra cortando el aire como un radar sintonizado con el peligro invisible. La respiración de la mujer se volvió más laboriosa contra el pecho de Carter, y él aceleró el paso a pesar del ardor en sus pulmones. Su pequeña casa de rancho apareció a través del blanco arremolinado como un faro de esperanza, las ventanas brillando amarillo cálido contra la oscuridad previa al amanecer que se extendía como un manto protector. Detrás de ellos, el bosque permanecía ominosamente inmóvil, guardando secretos que solo Rex parecía poder percibir. Dentro de la calidez de su hogar, Carter colocó a la oficial en su sofá de cuero gastado, cerca de la chimenea de piedra, sus brasas aún brillando como ojos dorados desde la noche anterior. Rex se posicionó junto a la ventana frontal, alerta y tenso, gimiendo suavemente de vez en cuando como si luchara con recuerdos que no podía expresar. Carter agarró toallas del baño, sus movimientos automáticos producto de años de paternidad solitaria y manejo de crisis que habían moldeado su alma. La piel de la mujer se sentía como hielo bajo sus dedos mientras verificaba otras lesiones. Una fea herida en su frente había dejado de sangrar, pero sangre seca enmarañaba su cabello oscuro como telarañas carmesí. Su placa de identificación rezaba J. Hayes, en letras negras y decididas,
que contrastaban con la fragilidad de su estado. Benny, de 7 años, apareció en la parte superior de las escaleras, frotándose el sueño de los ojos como si emergiera de un sueño profundo. Sus pijamas de superhéroe colgaban holgos en su pequeño marco, y su cabello arenoso se alzaba en ángulos extraños que le daban una apariencia de querubín desgreñado. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Rex está actuando raro?» La voz del niño llevaba esa nota particular de preocupación que siempre hacía que el pecho de Carter se oprimiera como si una mano invisible apretara su corazón. Rex miró a Benny, pero no abandonó su puesto junto a la ventana, la cola rígida e inmóvil como una centinela. El comportamiento inusual del perro no pasó desapercibido para el niño observador, quien se había acostumbrado al comportamiento normalmente gentil de Rex en la casa. «Hubo un accidente, amigo. Esta señora necesita ayuda». Carter mantuvo su voz estable mientras envolvía a la mujer en su manta más pesada, la que Melissa había tejido durante su último invierno, cada puntada un recuerdo de amor que persistía aún en la ausencia. La oficial se movió ligeramente, los párpados aleteando como mariposas heridas, y Carter sintió una oleada de alivio que fluyó por sus venas como agua tibia. Sus labios se movieron sin sonido antes de que sus ojos se abrieran, desenfocados y vidriosos como ventanas empañadas. Intentó sentarse inmediatamente, haciendo una mueca y presionando una mano contra su cabeza como si tratara de mantener sus pensamientos fragmentados unidos. Rex abandonó su puesto en la ventana y se acercó al sofá, olfateando cuidadosamente la mano extendida de la mujer con la delicadeza de quien reconoce algo familiar pero perdido. «Tranquila, estuviste en un accidente automovilístico». La voz de Carter llevaba la autoridad gentil que había aprendido de años de calmar pacientes asustados en el garaje y niños atemorizados en su propio hogar. Los ojos de la mujer gradualmente se enfocaron en su rostro, luego barrieron la habitación desconocida, tomando los muebles rústicos, las fotos familiares en la repisa de la chimenea, Benny flotando incertamente en el umbral de la puerta como un espíritu curioso. Rex se sentó junto al sofá ahora, la cabeza inclinada en una postura casi protectora que a Carter le pareció extraña para un perro que normalmente se acobardaba ante la vista de uniformes. El comportamiento del animal despertó algo profundo en su mente, una inquietud que no podía nombrar, pero que persistía como una sombra al borde de su conciencia. «Soy Joanna», dijo finalmente, su voz apenas un susurro que flotaba en el aire como humo. «Oficial Joanna Hayes, placa número 247». Repitió la información como un mantra, como si temiera poder olvidarla en la bruma de su confusión. Carter notó que evitaba mirar directamente a Rex, aunque la presencia del perro parecía calmarla de una manera indefinible que él no podía comprender completamente. Sus manos temblaron mientras se acercaba la manta más alrededor de sus hombros como un capullo protector. Afuera el viento se intensificó, sacudiendo las ventanas y enviando espirales de nieve contra el cristal como dedos fantasmales que buscaban entrada. Carter se movió hacia la cocina, la memoria muscular guiándole a través de la rutina familiar de preparar café y calentar leche para chocolate caliente, cada acción un ritual de consuelo en medio del caos que había invadido su mundo tranquilo. A través del umbral abierto, observó la interacción de Joanna con Benny, quien se había acercado más a pesar de la advertencia no hablada de su padre de mantener distancia. La curiosidad natural del niño triunfó sobre la precaución, como solía suceder cuando su espíritu aventurero se enfrentaba a lo desconocido. Rex permaneció al lado de la mujer, ocasionalmente mirando hacia las ventanas con esa misma atención alerta que seguía molestando la conciencia de Carter como una canción olvidada que no podía recordar completamente. «Tienes una pistola», observó Benny con la honestidad contundente de la infancia, señalando el arma de servicio de Joanna con la naturalidad de quien no comprende completamente el peso de tales objetos. Ella miró hacia su funda como si se sorprendiera de encontrarla ahí, su expresión oscilando entre confusión y algo que Carter no podía identificar completamente. Miedo, tal vez, o reconocimiento de una realidad que había estado tratando de evitar.
Las orejas de Rex se aguzaron ante las palabras de Benny y los ojos del perro se movieron entre el arma y el rostro de Joanna con una inteligencia que parecía casi humana, como si estuviera evaluando amenazas invisibles que solo él podía percibir. El momento se extendió incómodamente antes de que Joanna lograra una sonrisa débil que no llegó completamente a sus ojos. «Es parte de mi trabajo, cariño. Como tu papá probablemente tiene herramientas para arreglar autos». Su voz se volvió más fuerte, más controlada, pero Carter captó el ligero temblor subyacente que revelaba las grietas en su compostura cuidadosamente mantenida. Aceptó la taza de chocolate caliente que Carter le ofreció, envolviendo ambas manos alrededor de ella como si se aferrara a algo sólido en un mundo que se había vuelto incierto. El vapor se alzó del líquido, empañando momentáneamente la parte inferior de su rostro como un velo que ocultaba secretos no contados. Rex se acomodó a sus pies con un suspiro suave, finalmente relajándose por primera vez desde que la habían encontrado. El cambio en el comportamiento del perro fue tan marcado que Carter no pudo evitar preguntarse qué había desencadenado tal transformación. La radio crepitó desde el cinturón de servicio de Joanna, haciendo que todos saltaran como si un disparo hubiera quebrado el silencio. El despacho estaba llamando a las unidades para responder a varios incidentes alrededor del condado, la voz diminuta haciendo eco extrañamente en la sala de estar, cálida como ecos de un mundo exterior que se sentía cada vez más distante. Joanna no hizo ningún movimiento para responder, mirando fijamente su chocolate caliente con una expresión que Carter reconoció de su propio espejo durante los días más oscuros después de la muerte de Melissa. Era la mirada de alguien que había perdido algo fundamental y aún estaba tratando de comprender la magnitud de esa pérdida. La cabeza de Rex se alzó abruptamente ante los sonidos de la radio, y ese temblor familiar comenzó en sus cuartos traseros. El perro nunca había respondido bien a la charla oficial de radio o sirenas, una sensibilidad que Carter había notado, pero nunca había cuestionado completamente. ¿No deberías comunicarte con ellos?, preguntó Carter cautelosamente, acomodándose en el sillón frente a ella, como un confesor preparándose para escuchar pecados no contados. El agarre de Joanna se tensó en la taza, sus nudillos blanqueándose como huesos expuestos. Sacudió la cabeza lentamente, el cabello oscuro cayendo sobre su rostro como una cortina que ocultaba verdades dolorosas. Benny se subió al brazo de la silla de Carter, sintiendo la tensión en la habitación con la habilidad misteriosa de un niño para leer emociones adultas que flotaban como corrientes invisibles en el aire. El fuego crepitó en la chimenea. El único sonido, además del viento y el ocasional chisporroteo de la radio de Joanna. La tranquilidad se extendía entre ellos como una manta pesada, cargada de preguntas no formuladas y respuestas que nadie se atrevía a vocalizar completamente. Necesito pensar primero. Averiguar qué pasó. Las palabras de Joanna salieron medidas, deliberadas, pero Carter escuchó la incertidumbre subyacente que se filtraba a través de su control cuidadosamente construido. Los caminos están demasiado peligrosos de todas maneras. No tiene sentido que más personas salgan lastimadas tratando de llegar hasta mí. Miró directamente a Rex por primera vez y la cola del perro golpeó una vez contra el suelo como un saludo tímido. Algo pasó entre ellos, algún reconocimiento que hizo que los instintos de Carter se aguzaran de nuevo como antenas sintonizándose con frecuencias misteriosas. La mujer que casi había muerto en la nieve estaba estudiando a su perro de rescate con la intensidad de alguien que ve un fantasma, un recuerdo vivo de algo que había perdido y nunca esperó volver a encontrar. La luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las nubes de tormenta, proyectando el paisaje cubierto de nieve en sombras de azul y gris que transformaban al mundo familiar en algo extraño y hermoso. La ventisca no mostraba señales de ceder y la radio reportaba múltiples accidentes y cierres de carreteras por todo el condado, como una letanía de caos que había invadido su rincón normalmente pacífico del mundo. Carter se encontró estudiando el perfil de Joanna mientras ella miraba por la ventana, notando la manera en que su mano inconscientemente se movía hacia la cabeza de Rex cuando el perro se recostó contra sus piernas.
Para un animal que típicamente se apartaba de extraños en uniforme, el comportamiento de Rex le parecía completamente fuera de carácter, una anomalía que despertaba preguntas que no estaba seguro de querer hacer. Rex usualmente no se encariña con la gente tan rápidamente, mencionó Carter casualmente, probando las aguas como un pescador lanzando su línea en corrientes desconocidas. La mano de Joanna se detuvo en el pelaje del perro y se volvió para mirarlo con ojos que parecían más viejos que sus años. Había conocimiento ahí, y dolor, y algo más que hizo que Carter pensara en soldados que habían visto demasiado combate, en almas que habían sido testigos de cosas que ningún ser humano debería presenciar. Rex gimió suavemente y empujó su hocico en la palma de ella, un gesto de consuelo que el perro solo había mostrado a Carter y Benny durante sus peores momentos. La familiaridad del gesto envió escalofríos por la columna vertebral de Carter, como si hubiera tropezado con una verdad que había estado oculta en plena vista. Tuve un perro como él una vez. Misma raza, mismo color. La voz de Joanna llevaba un peso que hablaba de pérdida y dolor apenas contenidos, cada palabra cargada con la gravedad de recuerdos que la atormentaban como fantasmas. Hace 2 años, él fue asesinado. Las últimas palabras salieron apenas audibles y el gemido de Rex se volvió más insistente, como si el perro pudiera sentir el dolor que irradiaba de ella en ondas casi visibles. Carter sintió que las piezas de un rompecabezas se movían en su mente. Conexiones formándose que no tenían sentido todavía, pero que prometían revelar una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida tranquila. La línea de tiempo se sentía incorrecta de alguna manera, pero no podía identificar exactamente por qué, como si estuviera tratando de recordar un sueño que se desvanecía con la luz del día. Benny se deslizó del brazo de la silla y se acercó a Joanna con la curiosidad sin miedo de la infancia. Su espíritu inocente, inconsciente de las corrientes peligrosas que fluían bajo la superficie de la conversación aparentemente simple. ¿Cómo se llamaba? Tu perro. Rex movió la cola mientras el niño se acomodó con las piernas cruzadas en el suelo junto a ellos, creando un pequeño círculo de calidez cerca de la chimenea que se sentía como un santuario contra las tormentas que rugían tanto afuera como dentro de sus corazones. La sonrisa de Joanna fue genuina esta vez. Tocada de tristeza, pero real, una ventana momentánea al alma que mantenía tan cuidadosamente guardada. Extendió la mano para revolver el cabello de Benny con su mano libre mientras continuaba acariciando a Rex con la otra, el gesto maternal emergiendo naturalmente a pesar de su dolor. Su nombre era Bruno. La vacilación fue tan breve que Carter casi la perdió, pero las orejas de Rex se echaron hacia atrás por solo un instante. Era un buen chico, leal, protector. Su voz se volvió distante y Carter notó que estaba mirando a Rex en lugar de a Benny mientras hablaba. El comportamiento del perro se volvió más animado, la cola moviéndose más rápido y se presionó más cerca contra sus piernas como si tratara de ofrecer consuelo por una pérdida que parecía resonar en sus huesos como un eco de su propio dolor no resuelto. El viento se calmó afuera, dejando un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujido ocasional de nieve asentándose y el suave silbido del fuego. Los días pasaron en una extraña rutina doméstica que se sentía tanto natural como surrealista, como si hubieran caído en un sueño compartido del que ninguno quería despertar. Los caminos permanecían imposibles, no dándole a Joanna otra opción más que quedarse en su habitación de huéspedes, un arreglo que se sentía tanto temporal como permanente, en maneras que Carter no podía articular completamente. Se encontró esperando con anticipación su presencia en su pequeña mesa de cocina cada mañana, el café humeando entre ellos como un puente que conectaba sus mundos separados, mientras Benny charlaba sobre sus sueños o los fuertes de nieve que planeaba construir cuando la tormenta finalmente cediera. Rex se había convertido en su sombra constante, siguiéndola de habitación en habitación con atención devota que tanto calentaba el corazón de Carter como perturbaba su mente con preguntas que no se atrevía a formular directamente. Pero había momentos cuando Carter sorprendía a Joanna mirando por las ventanas con la vigilancia de alguien que esperaba problemas, una tensión en sus hombros que hablaba de peligros que él no podía ver, pero que ella claramente percibía con cada fibra de su ser. Verificaba las cerraduras en puertas sobre las que no tenía razón para preocuparse y su mano a menudo se deslizaba inconscientemente hacia su arma de servicio cuando sonidos inesperados venían de afuera.
movimientos instintivos que hablaban de un entrenamiento que había sido forjado en el fuego de experiencias que no podía comenzar a imaginar. Rex reflejaba su vigilancia, posicionándose entre ella y cualquier amenaza potencial con instintos protectores que parecían desproporcionados para un perro que solo la había conocido unos días. El comportamiento persistente del animal negaba la conciencia de Carter como una picazón que no podía rascar, una anomalía en el orden natural de las cosas que desafiaba todo lo que creía saber sobre su compañero peludo. ¿Estás huyendo de algo?, preguntó Carter una noche después de que Benny se hubiera ido a la cama. Las palabras emergían de él como agua que finalmente encuentra una grieta en un dique que había estado conteniendo sus preguntas. Se sentaron en la sala de estar, el fuego proyectando sombras danzantes en las paredes como espíritus jugando en la frontera entre la luz y la oscuridad, mientras Rex dormitaba a los pies de Joanna con la postura relajada de un guardián que finalmente había encontrado su propósito. Su mano se detuvo en el pelaje del perro, y Carter vio que sus hombros se tensaron bajo el suéter prestado que llevaba, revelando las líneas de tensión que habían estado ocultas bajo su compostura cuidadosamente mantenida. Por un momento, su compostura cuidadosamente mantenida se agrietó, revelando algo crudo y aterrorizado debajo de la superficie que había estado trabajando tan duro para mantener intacta. No sé a qué te refieres, pero su voz carecía de convicción y no quería encontrar sus ojos, la evitación tan obvia como si hubiera construido una pared física entre ellos. Rex levantó la cabeza, sintiendo el cambio en su estado emocional, y colocó su hocico en su rodilla en un gesto de consuelo que hablaba de una familiaridad que iba más allá de unos pocos días de conocerse. El comportamiento del perro continuó desconcertando a Carter. Esta conexión inmediata e intensa con una extraña que afirmaba ser nada más que una víctima de accidente desafiaba todo lo que había observado sobre la naturaleza cautelosa de Rex. Todo sobre la situación se sentía como piezas de una historia que no encajaban completamente, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas con piezas de diferentes cajas. Carter había aprendido a leer personas durante sus años en el militar y su tiempo como padre soltero navegando la política de pueblo, habilidades que había perfeccionado a través de la necesidad y la experiencia. Joanna estaba ocultando algo significativo, algo que la hacía saltar ante sonidos inesperados y la hacía posicionarse inconscientemente con la espalda contra las paredes como si esperara un ataque desde cualquier dirección. El comportamiento protector de Rex sugería que él percibía la misma corriente subyacente de peligro que Carter sentía, pero no podía identificar, como una frecuencia que solo el perro podía escuchar. El perro había sido entrenado para protección una vez antes de que el trauma que fuera lo hubiera llevado a la instalación de rescate donde Carter lo había encontrado, broken y atormentado por demonios que ninguno de ellos había entendido completamente en ese momento. La mañana siguiente trajo un respiro en el clima y un visitante que Carter no había esperado, un recordatorio de que su mundo aislado no estaba tan separado del exterior como había comenzado a creer. El sheriff Rodríguez llamó a la puerta justo después de las 8 a.m., su patrulla crujiendo a través de la nieve en el camino de entrada como una intrusión del mundo exterior en su santuario temporal. Carter respondió a la puerta mientras Joanna se retiraba a la cocina con Rex, ambos moviéndose con una sincronización que hablaba de práctica, como si hubieran ensayado esta danza de evitación muchas veces antes. Los ojos del sheriff barrieron la habitación mientras Carter lo invitaba a entrar, notando detalles con la minuciosidad profesional de alguien entrenado para ver lo que otros podrían pasar por alto. «Escuché que tuvieron algo de emoción por aquí durante la tormenta», dijo Rodríguez, aceptando una taza de café y acomodándose en la silla que Carter le ofreció como un depredador que se acomoda en territorio desconocido. «Encontraron una patrulla policial abandonada abajo por el puente Old Creek. Pensé que podrías haber visto algo, viviendo tan cerca». Su tono era casual, incluso amigable, pero Carter captó la manera en que los ojos del hombre se demoraron en las huellas lodosas junto a la puerta y la taza de café extra en el mostrador,
detalles que registraba como un investigador compilando evidencia. Solo la limpieza usual después de la tormenta. Rex y yo nos mantenemos cerca de casa cuando está tan malo afuera. Carter mantuvo su voz nivelada, aunque no estaba completamente seguro de por qué estaba desviando la atención. Instintos que había desarrollado durante años de servicio militar, advirtiendo contra revelar demasiado pronto. Algo sobre la presencia del sheriff hizo que Rex gruñera abajo en su garganta desde el umbral de la cocina, el pelo del cuello erizándose a pesar de la mano tranquilizadora de Joanna en su collar. La reacción del perro fue inmediata y visceral, la misma postura protectora que había mostrado en el sitio del accidente cuando había percibido peligro por primera vez. Rodríguez miró hacia el umbral de la cocina con renovado interés, su comportamiento casual cambiando sutilmente hacia algo más calculado y peligroso. La radio del sheriff crepitó con charla rutinaria, y Carter notó la fuerte inhalación de Joanna desde la cocina, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. El gruñido de Rex se intensificó, y el perro tiró contra el agarre de Joanna, cada músculo en su cuerpo preparado para la acción, como un resorte comprimido esperando liberarse. Carter sintió que la atmósfera en la habitación cambiaba, la tensión aumentando como un alambre siendo enrollado demasiado apretado, hasta que parecía que podría romperse en cualquier momento. El sheriff miró hacia el umbral de la cocina con renovado interés, su comportamiento casual cambiando sutilmente hacia algo que hizo que las alarmas se dispararan en la mente de Carter. ¿Todo bien allá atrás?, Rodríguez gritó, medio levantándose de su silla con una predisposición que traicionaba sus verdaderas intenciones. Carter bloqueó su vista de la cocina con su cuerpo, posicionándose instintivamente como una barrera entre el sheriff y whatever estaba causando que tanto Joanna como Rex reaccionaran con tal alarma visceral. El gruñido de Rex se había convertido en un rumor continuo ahora, y Carter podía escuchar la voz suave de Joanna tratando de calmar al animal agitado, susurros desesperados que hablaban de miedos que iban mucho más profundo que un simple encuentro casual. La mano del sheriff se deslizó hacia su arma de servicio, un movimiento tan sutil que Carter casi lo perdió, pero que confirmó sus sospechas crecientes de que esta visita no era tan inocente como había parecido inicialmente. Solo el perro siendo territorial. No le gustan mucho los extraños. La explicación de Carter sonó plana incluso a sus propios oídos, pero Rodríguez asintió y se acomodó de nuevo en su silla, aunque su atención permaneció enfocada en el umbral de la cocina, donde la presencia invisible de Joanna ejercía una atracción magnética en su conciencia depredadora. Después de que Rodríguez se fuera, prometiendo volver a verificar pronto con una sonrisa que no llegó a sus ojos, Carter encontró a Joanna sentada en la mesa de la cocina, con Rex presionado contra sus piernas como un escudo viviente. Sus manos temblaron mientras sostenía su taza de café, y su rostro se había puesto pálido bajo los moretones desvanecientes del accidente, como si hubiera visto un fantasma de su pasado materializado en su presente. El perro permaneció alerta y agitado, las orejas aguzadas y los ojos fijos en la puerta frontal, como si esperara peligro inminente que solo él podía percibir. La intensidad de su vigilancia hablaba de amenazas que trascendían la visita casual de un oficial de la ley, instintos desarrollados a través de años de entrenamiento y experiencia que ahora gritaban advertencias que ninguno de los humanos podía entender completamente. ¿Quieres decirme de qué se trataba eso?, preguntó Carter gentilmente, acomodándose en la silla frente a ella como un confesor, preparándose para escuchar secretos que podrían cambiar todo. Los ojos de Joanna se dirigieron hacia la ventana, luego hacia la puerta, antes de finalmente encontrar su mirada. El viaje visual de su atención, revelando el mapa mental de sus miedos y las rutas de escape que había estado calculando inconscientemente. Rex gimió suavemente y se empujó más cerca contra ella, ofreciendo consuelo con su presencia cálida de una manera que hablaba de vínculos que corrían más profundo que unos pocos días de conocerse. El comportamiento del perro hablaba volúmenes sobre conexiones que trascendían el tiempo y las circunstancias, lazos forjados en experiencias compartidas que ninguno de los humanos había articulado todavía. No todos los policías pueden ser confiados. Las palabras salieron planas y amargas, llevando un peso de experiencia que hizo que el pecho de Carter se apretara con empatía y comprensión. Aprendí esa lección hace 2 años. Rex también lo sabe. Miró hacia abajo al perro mientras hablaba, y Carter vio su fachada finalmente agrietándose como hielo bajo presión.
Esto no era solo sobre un accidente automovilístico o retrasos de tormenta. Esto era sobre supervivencia, sobre huir de algo que había estado persiguiéndola durante mucho más tiempo de lo que había admitido inicialmente. La reacción de Rex al sheriff había sido inmediata y protectora. La respuesta de un perro defendiendo a alguien precioso de una amenaza reconocida que había encontrado antes en circunstancias que había grabado en su memoria como un trauma formativo. Carter pensó sobre la línea de tiempo que Joanna había mencionado, sobre el perro llamado Bruno, que había sido asesinado hace 2 años, sobre el pasado misterioso de Rex antes del centro de rescate. Las piezas estaban comenzando a formar una imagen que hizo que su sangre se enfriara con comprensión, una verdad que explicaría todo sobre el comportamiento del perro y la vigilancia constante de la mujer que había interrumpido su vida tranquila. Joanna, dijo Carter cuidadosamente, observando su rostro para reacciones como un confesor, preparándose para escuchar secretos que podrían cambiar todo. ¿Quieres decirme de qué se trataba eso?, preguntó Carter gentilmente, acomodándose en la silla frente a ella como un confesor preparándose para escuchar secretos que podrían cambiar todo. Las orejas de Rex se dirigieron hacia él ante la pregunta, y los ojos inteligentes del perro parecían contener secretos que iban más allá de la comprensión canina normal, como si hubiera sido testigo de eventos que habían moldeado tanto su propia psicología como el destino de la mujer que ahora protegía con tal devoción feroz. La compostura de Joanna finalmente se destrozó completamente, las lágrimas derramándose por sus mejillas mientras enterraba su rostro en el pelaje de Rex, como si buscara consuelo en el único ser en la tierra que verdaderamente entendía su dolor. «Mi esposo fue asesinado», susurró en el pelaje del perro, las palabras emergiendo como una confesión que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Detective Trevor Murphy, Unidad K9. Él y Rex fueron compañeros durante 5 años antes de... No pudo terminar la oración, pero no necesitaba hacerlo. Carter sintió que el mundo se desplazaba a su alrededor mientras las piezas finales se encajaron en su lugar con una claridad que hizo que todo lo demás pareciera obviamente inevitable en retrospectiva. Rex no era solo cualquier perro de rescate. Era un K9 policial retirado, traumatizado por la pérdida de su compañero y manejador. El animal que Carter había estado cuidando, el perro que había observado crear vínculos instantáneos con esta mujer misteriosa, no estaba respondiendo a una extraña en absoluto. Rex reconoció a Joanna porque ella era la esposa de Trevor, la mujer que había fallado en proteger cuando su compañero fue asesinado. Un fracaso que había quebrado algo fundamental en su espíritu y redefinido su existencia entera. La culpa y el dolor, irradiando tanto de la mujer como del perro, de repente tenían perfecto sentido, al igual que el comportamiento protector de Rex y su reacción visceral al sheriff Rodríguez. Rex había tratado de salvar a Trevor esa noche, pero no pudo. Y el trauma lo había quebrado de maneras que habían hecho que las sirenas, radios y uniformes se convirtieran en disparadores de recuerdos que prefería olvidar. Rex trató de salvar a Trevor esa noche, pero no pudo. El trauma lo quebró. Lo hizo temer las sirenas, radios y uniformes, excepto el mío. La voz de Joanna se volvió más fuerte mientras continuaba, su mano nunca deteniéndose en su movimiento gentil a través del pelaje de Rex, como si el contacto físico fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad presente. Después de que Trevor murió, retiraron a Rex, temprano. Dijeron que estaba demasiado dañado para servicio activo. No pude quedármelo porque mirarlo me recordaba todo lo que había perdido. Carter se sentó en silencio atónito, procesando la magnitud de lo que había revelado, comprendiendo finalmente la verdadera profundidad del dolor que había estado observando sin comprender completamente. Rex no había perdido solo un manejador esa noche hace 2 años. Había perdido su propósito, su identidad, su razón de existir en un mundo que de repente se había vuelto incomprensible y peligroso. El perro había estado viviendo con culpa de sobreviviente, igual que cualquier humano que hubiera observado morir a un compañero. Una carga emocional que explicaba tanto su comportamiento perdido cuando Carter lo trajo a casa por primera vez, como su desesperada necesidad de una nueva familia para proteger. «Pero lo encontraste de nuevo»,
dijo Carter suavemente, observando la reunión entre mujer y perro con nueva comprensión que iluminaba cada interacción que había presenciado durante los últimos días. «O él te encontró a ti». Rex levantó la cabeza del regazo de Joanna y miró directamente a Carter, la cola moviéndose lentamente como si estuviera agradecido de finalmente tener su historia entendida por alguien que importaba. El perro había reconocido a Joanna al momento en que Carter la sacó de esa patrulla destrozada. Había sabido inmediatamente que el destino le había dado una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de proteger a alguien que había fallado en proteger cuando más importaba. La intensidad de su devoción durante los últimos días ahora tenía perfecto sentido, al igual que su vigilancia constante y su disposición a posicionarse entre ella y cualquier amenaza potencial. «He estado encubierto durante 18 meses investigando la corrupción que mató a Trevor, construyendo un caso, reuniendo evidencia, tratando de probar que el sheriff Rodríguez y otros estaban involucrados en tráfico de drogas». La confesión de Joanna salió en una avalancha ahora, como si guardar los secretos la hubiera estado envenenando desde adentro. Cada palabra una liberación de presión que había estado construyéndose durante meses de trabajo peligroso y solitario. Pero descubrieron quién era yo. Ese accidente no fue un accidente, Carter. Trataron de matarme. Las implicaciones golpearon a Carter como un golpe físico que dejó su mente ambaleándose con la comprensión de lo que realmente había estado albergando en su hogar. Él y Benny no estaban solo albergando a una oficial de policía herida, estaban protegiendo a una testigo federal cuya vida estaba en peligro inmediato de personas que habían demostrado su disposición a matar para proteger sus secretos. El comportamiento protector de Rex, su vigilancia constante, su reacción a la visita de Rodríguez, todo tenía perfecto sentido ahora. El perro estaba haciendo lo que había sido entrenado para hacer, lo que había fallado en hacer hace 2 años cuando su compañero murió. Proteger a alguien que importaba de personas que querían hacerle daño. Afuera, un motor de auto rugió en la vida en la distancia, el sonido llevándose claramente a través del aire frío como una advertencia que había estado esperando. La cabeza de Rex se alzó instantáneamente, las orejas aguzadas y el cuerpo tenso como un cable listo para disparar. La mano de Joanna se detuvo en su pelaje, y Carter vio miedo inundar sus rasgos cuando reconoció la amenaza que finalmente los había alcanzado. El ajuste de cuentas que todos habían estado esperando estaba a punto de comenzar. Una confrontación que pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre la lealtad, el coraje y el precio de proteger a quienes amamos. El mundo tranquilo que Carter había construido para sí mismo y su hijo estaba a punto de ser destruido por fuerzas que habían estado moviéndose hacia ellos como una tormenta inevitable, y solo Rex parecía completamente preparado para lo que venía a continuación. «Lleva a Benny al sótano», dijo Carter silenciosamente, ya moviéndose hacia el gabinete de armas en su dormitorio con la precisión automatizada de alguien cuyos instintos militares habían despertado de su letargo de años. «Lleva a Rex contigo. Pase lo que pase, no subas hasta que te llame». Su entrenamiento militar se activó automáticamente, la adrenalina agudizando su enfoque mientras se preparaba para defender a su familia y a la mujer que había traído tanto salvación como peligro a sus vidas tranquilas. 3 vehículos crujían a través de la nieve hacia su casa, sus ocupantes sin duda armados y desesperados por silenciar a la única testigo que podía exponer sus crímenes y destruir el imperio que habían construido sobre la sangre de hombres buenos como Trevor Murphy. Carter revisó su rifle y tomó posición en la ventana de la sala de estar, observando a los hombres emerger de sus autos con los movimientos decididos de personas que habían hecho esto antes, profesionales que entendían exactamente lo que estaba en juego y qué tan lejos estaban dispuestos a ir para proteger sus secretos. El gruñido de Rex hizo eco desde el sótano, y Carter sonrió sombríamente, sabiendo que estos hombres no tenían idea de lo que estaban enfrentando. El primer disparo destrozó la ventana frontal, rociando cristal por el piso de madera donde Benny había estado jugando con sus juguetes solo 1 hora antes, transformando su hogar en un campo de batalla que habría sido inimaginable esa mañana. Carter devolvió el fuego inmediatamente. Su disparo perforó el parabrisas del vehículo principal y envió a los hombres a zambullirse para cubrirse detrás de sus autos como ratas huyendo de la luz. Los ladridos de Rex se unieron a los disparos.
la voz del perro llevando una nota de satisfacción salvaje que hablaba de viejas cuentas siendo saldadas y justicia finalmente siendo servida a aquellos que habían escapado de las consecuencias durante demasiado tiempo. Solo queremos a la mujer, Williams. La voz de Rodríguez se llevó a través del patio nevado, distorsionada por el aire frío y la distancia. Entrégala y te dejaremos a ti y a tu hijo en paz. Pero Carter había escuchado mentiras similares en Afganistán, sabía exactamente cuánta confianza poner en las promesas de hombres desesperados que habían mostrado su disposición a matar para proteger sus secretos. Echó el cerrojo de su rifle y se estableció para un asedio, aprovechando entrenamiento que había esperado nunca tener que usar de nuevo, pero que ahora se sentía tan natural como respirar. Más disparos sonaron, astillando el revestimiento de madera y perforando agujeros en las paredes del hogar que Carter había compartido con Melissa, donde había criado a su hijo, donde había construido una vida que valía la pena defender contra aquellos que la amenazaban. Cada bala fortalecía su resolución en lugar de debilitarla, cada impacto un recordatorio de lo que estaba en juego y por qué no podía permitirse fallar. Estos hombres ya habían destruido una familia cuando mataron a Trevor Murphy. No destruirían otra bajo su vigilancia, no mientras tuviera aliento en su cuerpo y fuerza en sus brazos para sostener un rifle. Desde el sótano llegó el sonido de los ladridos frenéticos de Rex, mezclados con el llanto asustado de Benny y la voz calmante de Joanna tratando de calmarlos a ambos, como una madre protegiendo a sus crías de depredadores que acechaban en la oscuridad. El corazón de Carter se apretó ante el terror en la voz de su hijo, pero se obligó a enfocarse en la amenaza inmediata que se desarrollaba alrededor de su hogar, como una red que se cerraba. Los atacantes se estaban dispersando, tratando de rodear la casa con la coordinación de hombres entrenados, y necesitaba reducir sus números antes de que pudieran coordinar un asalto final que podría abrumar sus defensas. Su siguiente disparo derribó a Rodríguez, el sheriff corrupto, girándole y cayendo en la nieve con un grito de dolor y rabia que cortó el aire como un cuchillo. Los hombres restantes abrieron fuego con armas automáticas, llenando el aire de plomo y obligando a Carter a buscar cobertura detrás de la chimenea de piedra, como proyectiles que buscaban su carne. Trozos de mampostería explotaron a su alrededor y probó polvo y cordite en el aire que había sido viciado por la violencia y el miedo. Los ladridos de Rex se volvieron más urgentes desde abajo. Los instintos protectores del perro gritando peligro como sirenas que solo él podía escuchar. El ataque vino de dos direcciones simultáneamente, exactamente como Carter había esperado, de hombres entrenados que entendían tácticas y coordinación. El cristal explotó en la cocina cuando alguien entró por la puerta trasera, mientras otra figura apareció en la ventana frontal destrozada, como phantoms materializándose de la nieve y la oscuridad. Los reflejos militares de Carter tomaron el control completamente, la memoria muscular guiándolo a través de acciones que había realizado innumerables veces en zonas de combate a medio mundo de distancia. Movimientos que habían sido grabados en su cuerpo a través de años de entrenamiento y experiencia. Su escopeta rugió 2 veces en rápida sucesión, la carga pesada deteniendo a ambos atacantes en sus pistas como una fuerza de la naturaleza que no se podía negar. La casa cayó en silencio, excepto por el zumbido en sus oídos y el gemido suave de hombres heridos que habían subestimado gravemente lo que estaban enfrentando. Los ladridos de Rex habían parado también, reemplazados por una quietud expectante que sugería que el peligro inmediato había pasado, como una tormenta que finalmente había agotado su furia. Carter se movió cuidadosamente a través de su hogar arruinado, verificando cada hombre caído en busca de armas y signos de vida con la minuciosidad de alguien que había aprendido que los enemigos heridos podían ser tan peligrosos como los sanos. «Se acabó», gritó hacia el sótano, su voz ronca por gritar y adrenalina, pero llevando la autoridad de la victoria. «Están abajo, es seguro ahora». Los pasos en las escaleras del sótano anunciaron el acercamiento de Joanna, las garras de Rex haciendo clic en los escalones de madera mientras saltaba para verificar a su nuevo líder de manada. La cola del perro se movía furiosamente cuando vio a Carter de pie, ileso entre los restos, y se presionó contra las piernas del hombre en gratitud y alivio, como un soldado saludando a su comandante después de la batalla. Benny emergió al final,
su rostro manchado de lágrimas, pero sus ojos brillantes con la resistencia de la infancia que recordaba tanto a Melissa, que hizo que su pecho doliera con recuerdos de amor perdido y encontrado de nuevo. Miró alrededor los agujeros de bala y vidrio roto con el tipo de interés clínico que había heredado de su madre, una curiosidad que prometía resiliencia en fase de trauma. ¿Los malos perdieron, papá?, preguntó el niño, deslizando su pequeña mano en la más grande de Carter como un ancla en un mundo que había sido sacudido pero no destruido. Rex se sentó junto a ambos, finalmente en paz con su papel como protector y guardián que había reclamado después de años de vivir con la culpa de su fracaso pasado. Sí, amigo, los malos perdieron. Carter apretó la mano de su hijo gentilmente, luego miró a Joanna con ojos que tenían nueva comprensión y aceptación de lo que habían compartido y sobrevivido juntos. Y los buenos ganaron. Rex ladró una vez en acuerdo, la cola moviéndose mientras miraba entre las 3 personas que se habían convertido en su nueva manada, su nuevo propósito, su segunda oportunidad en la vida que había pensado que estaba perdida para siempre. Los agentes del FBI que llegaron 3 horas después los encontraron sentados alrededor de la mesa de cocina, compartiendo chocolate caliente e historias como sobrevivientes de una batalla que los había cambiado para siempre. Rex estaba extendido contentamente a través de los pies de Joanna, mientras Benny la bombardeaba con preguntas sobre trabajo policial, curiosidad infantil ya adaptándose a las nuevas realidades de su mundo expandido. La evidencia que había reunido durante 18 meses sería suficiente para desmantelar todo el anillo de corrupción, trayendo justicia para Trevor y incontables otras víctimas que habían sufrido bajo el régimen de aquellos que habían pervertido su juramento de proteger y servir. Pero más importantemente, había traído sanación a 3 almas rotas que se habían encontrado en una tormenta de nieve de Colorado como piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado dónde pertenecían. 6 meses después, Carter estaba en el mismo lugar donde había encontrado por primera vez la patrulla destrozada de Joanna, Rex a su lado, y Benny arrojando bolas de nieve en la distancia como ecos de felicidad que llenaban el aire con risas. El puente había sido reparado, la nieve se había derretido y regresado con las estaciones, pero los cambios en sus vidas permanecían profundos y permanentes como cimientos de una nueva estructura construida sobre las ruinas de sus dolores separados. Rex ya no temblaba ante el sonido de sirenas. En cambio, su cola se movía con orgullo cuando el vehículo del FBI de Joanna entraba en su camino de entrada cada viernes por la noche, un ritual que había llegado a marcar los ritmos de su nueva vida juntos. ¿Crees que se quedará esta vez?, preguntó Benny, apareciendo al codo de Carter con nieve en su cabello y esperanza en su voz como una oración silenciosa. Joanna había aceptado una posición permanente con la oficina del FBI de Denver, lo suficientemente cerca para ser parte de sus vidas, pero lo suficientemente lejos para mantener su independencia en un equilibrio que respetaba tanto su necesidad de autonomía como su deseo de pertenencia. Rex miró hacia Carter con la misma pregunta en sus ojos inteligentes, todo su lenguaje corporal hablando de contentamiento mezclado con anticipación gentil. Creo que ya se quedó, amigo, en todas las maneras que importan. Carter revolvió el cabello de su hijo y comenzó a caminar de regreso hacia la casa, donde luz cálida se derramaba de las ventanas y el aroma del chile famoso de Joanna esperaba para darles la bienvenida a casa como un abrazo que prometía permanencia. Rex trotó junto a ellos, ya no el animal roto y traumatizado que Carter había rescatado del refugio, sino un protector confiado, que había encontrado su propósito de nuevo en un mundo que finalmente tenía sentido. Detrás de ellos, la nieve comenzó a caer una vez más, cubriendo sus huellas y los recuerdos de ese día violento cuando sus vidas habían cambiado para siempre, como una bendición que transformaba el trauma en promesa. Pero esta vez, la nieve se sentía diferente, pacífica en lugar de ominosa, una bendición gentil sobre la familia que habían construido de las cenizas de sus dolores separados, como un fénix que se alza de las llamas. Rex ladró una vez a los copos que caían, luego saltó hacia adelante, hacia casa, hacia las personas que le habían dado una segunda oportunidad, en el amor y la pertenencia que había pensado que estaba perdida para siempre. En la distancia, la risa de Joanna se llevó en el aire frío, mientras ella y Benny construían un muñeco de nieve en el patio frontal, sus voces mezclándose en armonía con los ladridos alegres de Rex, como una sinfonía de nueva vida. Carter se quedó observándolos por un momento, recordando otro invierno, cuando la pérdida había parecido insuperable, y el futuro se había sentido tan frío y vacío como una ventisca de Colorado.
A veces los rescates más importantes, pensó, sucedían cuando ni siquiera estabas buscando algo que salvar, cuando la vida te traía exactamente lo que necesitabas en el momento en que más lo necesitabas. La nieve continuó cayendo, suave y constante, cubriendo todo en promesa blanca fresca, mientras Rex corría círculos alrededor de su familia, finalmente y completamente en casa, en un mundo que había aprendido a amar de nuevo.